Para nosotros los costarricenses hablar de medio ambiente no es nada novedoso. Lo novedoso sería que así como hablamos tanto del medio ambiente, cumpliéramos también con todas las normas y los objetivos que se plantean alrededor del medio ambiente sin descuidar también el desarrollo económico del país. Por ejemplo, hablamos mucho siempre de los mantos acuíferos. Cada vez que se va a construir y desarrollar alguna empresa, hay una gran preocupación por si hay mantos acuíferos. Pero aquellas aguas que están a nuestra vista, las de los ríos, nunca las protegemos, las tenemos totalmente descuidadas y hay muchos ríos de esas 3 vertientes que nos hablan desde que estamos en las escuelas, de esas decenas de ríos que tenemos en Costa Rica, que están a tontas y a locas, descuidados. Últimamente ha habido gente que se ha preocupado por esos ríos y no hay la menor duda que ante la visión del turista, ante lo que representan los ríos en el desarrollo económico, tener esas aguas limpias y protegidas es fundamental, sobre todo a sabiendas de que hay mucha gente muy humilde y muy pobre que tiene que vivir cerca de esos ríos también por la inoperancia de nuestras políticas públicas. Los ríos son determinantes en el desarrollo de nuestro país. Esa es mi opinión. Estaba buenísimo. Pensá en el agua. Ay, qué lindo está quedando. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. ¿Cómo planificar una campaña cantonal exitosa? Dirigido a candidatos a alcaldes, regidores, síndicos, asesores políticos, equipos de comunicación, equipo de estrategia de campaña y público en general. Participa el Dr. Manuel Vargas, docente investigador social y consultor. Ignacio Azurdia, máster en comunicación política y profesor universitario. Licenciado Ocean Castillo Loría, politólogo y teólogo. Licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo y consultor, y el máster Claudio Alpizar Otoya, politólogo y comunicador político. 9 y 10 de agosto en el Club Unión. Inversión $250. Incluye materiales, alimentación, certificado de participación y 13% del IVA. 10% de descuento a grupos de 3 o más. Cupo limitado. Organiza ENCO. Más información al teléfono 83 25 83 57. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Uno de los temas que debería ser el gran reflejo de si nuestras políticas públicas en medio ambiente son o no son fuertes, reales, son los ríos. No podemos hablar de la situación del medio ambiente en Costa Rica si no pasamos por nuestros ríos. Para hablar de los ríos en Costa Rica y sobre un trabajo fundamental, fuerte, que se viene desarrollando de gente interesada en recuperarlos, hemos invitado a dos personas que conocen del tema.
Uno de ellos, don Roberto de la Osa, director general de Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica. Y el otro, don Rafael Gallo Palomo, presidente de Ríos Tropicales, presidente honorario de la Federación de Rafting y miembro activo en la lucha por las reservas naturales. A ambos bienvenidos a Noche Sin Tregua. Muchas gracias. Les invito a brindar por nosotros, por Costa Rica, Gracias. el televidente y por los ríos. Por los Salud. ríos. Los ríos limpios. Rafael Gallo Palomo, vos sos toda una insignia en el tema de los ríos, del rafting, pero si tuvieras que evaluar, hacer una evaluación de nuestros ríos hoy, ¿cuáles serían tus consideraciones? Ese respiro me va pensando. Sí, hay que ver por dónde comenzar. Los ríos, su limpieza o su obstrucción por medio de las represas. Yo llegué aquí en el 83, proveniente de El Salvador, venía de Estados Unidos antes y tuve el placer de conocer muchos ríos en Estados Unidos y Canadá. Cuando llegué a Costa Rica conocí el río Pacuare y fue mi destino final. El bosque exuberante, el agua cálida, el tipo de rápidos, la calidad de agua, fue increíble, pero me topé con que tenía un proyecto de hidroeléctrico grandísimo entre el Reventazón y el Pacuare. Entonces ese fue el primer reto que tuve en Costa Rica. Luego pues está el tema de contaminación también, pero en general, como me preguntas, el dictamen de los ríos en Costa Rica, bien, es uno de los países que tiene más ríos por metro cuadrado del mundo. Digo yo, después de haber conocido Nueva Zelanda, creo que es posible. Tal vez Brasil tenga, por la cantidad de afluentes que tenga el Amazonas y todo esto, pero por ser un país pequeño, cruzás de un lado a otro, de San José a Limón, y cruzás 48 diferentes ríos en hora y media. Entonces es bien difícil dar un diagnóstico, depende de dónde estás, si estás en la montaña, si estás en la parte baja, si estás en la parte media, si estás en partes pobladas. Entonces hay que hablar casi que de ríos específicos y de lo lamentable que están los ríos del Valle Central también. Ahora, vos has venido, Roberto, en una lucha permanente por recuperar las cuencas y los ríos en Costa Rica. No están tan bien entonces como nos dice Rafael, o efectivamente son unos cuantos que son los que se han focalizado para trabajarlos. Bueno, hay un informe del 2013 que nos hace saber de la Contraloría General de la República que de las 34 cuencas nacionales, 27 están completamente contaminadas. Y de esas 27, dicen los estudios de los laboratorios de la Universidad Nacional, como vos sabés, hay un laboratorio dedicado a ver la calidad del agua, dicen que de una persona meterse a los ríos de estas 27 cuencas que están contaminadas, puede estar en peligro hasta la vida. Entonces eso te dice el estado. La contaminación mayúscula. La contaminación mayúscula. Claro, tiene razón Rafa, de que hay que ver si es la cuenca alta, si es la cuenca media, si es la cuenca baja. Yo diría que esta gran contaminación de la cual habla el informe se refiere obviamente que a la cuenca baja de la mayor parte de estos ríos y mucho a las cuencas medias. Todavía Costa Rica, me decía don Luis Guillermo Brenes, un geógrafo dedicado a estos temas, que la gran riqueza de Costa Rica son sus cuencas altas y que nosotros deberíamos como país hacer un gran esfuerzo por recuperar lo que se haya perdido de esas cuencas y a la vez hacer algún tipo de escudo que pueda conservarlas a largo plazo. Entonces, pero no, el estado de los ríos del país es lamentable. Es lamentable. Ahora, esos que se salvan, que están bien, ¿están totalmente bien al 100% o es que están un poquito mejor que esos 27, nos dijiste? Hablo de cuencas. Sí, bueno, las cuencas. Entonces, no del número de ríos, porque muchas veces en una cuenca podés incluir muchos ríos. Caen varios ríos. Entonces, de las cuencas en sí. Pero yo diría que... Pero esas cuencas pueden ser contaminadas, muchas de ellas por un solo río y no por todos los ríos. Claro que sí. Hay cuencas que son contaminadas de muchas maneras y además no hay una sola fuente de contaminación.
hay muchas fuentes de contaminación. Y ese trabajo que están haciendo en Alianza Nacional Ríos y Cuencas se enfoca en los ríos que están más sucios y que van a esas cuencas, o cómo logran, porque vamos a ver, vos sos el experto, pero cómo logran limpiar esas cuencas sin previamente no hacer un trabajo profundo en los ríos. Nosotros no nos enfocamos tanto en el río en una primera etapa, nos enfocamos en la comunidad. Okay. Realmente el esfuerzo nuestro es un esfuerzo comunitario. Entonces, le solicitamos a las comunidades escoger un tracto del río, el de su comunidad. Demos un ejemplo, Salitrillos de Acerrí y su río Cañas. Ellos escogen un tracto del río y entonces es ese tracto el que la comunidad va a preocuparse inicialmente. Eso significa caminar ese tracto del río, ver qué es lo que está sucediendo ahí, hacer un recuento de flora y fauna, hacer limpieza, sembrar árboles, etc. Entonces nosotros creemos, tenemos un festival de las bolas de barro, creemos en un cambio de cultura. Entonces no puede hacerse un cambio de los ríos si no se cambia y no entramos en una nueva cultura del agua y de la juventud hacia los ríos. Y entonces el río es el instrumento, pero la verdadera respuesta está en la comunidad. Interesante, porque hay ríos que, como el río Celeste, que es de 14 kilómetros, que puede ser mucho más fácil ir involucrando a las comunidades para mantener esa belleza. Pero en ríos como el que hablabas vos el Pacuari, que casi llega a 130 kilómetros, sí, pues obliga a involucrar a muchas más comunidades en su cuidado. Sí, correcto. Y yo tengo el privilegio de estar en la cuenca alta, que es donde los ríos están bastante más limpios, y estoy de acuerdo con Roberto, que es lamentable la situación de los ríos. Pero si hablas del Arido, el Coén y el Urén, están bastante limpios en la zona de Talamanca, pero entran al Zigzagola, y entonces ya estás hablando de un deterioro diferente. Igual con el Quiripo Atlántico, igual hay un río maravilloso que se llama el Cucaracho, que viene del Rincón de la Vieja, ¿no? Nunca lo habías oído, sí. Y sus aguas son totalmente limpias en el sentido que no hay ninguna comunidad del Rincón de la Vieja donde cae el río, y nosotros navegamos de ahí a un pueblito, no me acuerdo cómo se llama, antes de que caiga San Carlos, y luego empieza ya a ensuciarse por los poblados estos que hay. Creo que lo que está haciendo Roberto con estos observatorios es fabuloso, porque son comunidades casi en las cuencas medias, llegando a altas, para su protección. El otro problema con las cuencas altas, en el caso del Pacuare, es deforestación, agricultura del pasado, agricultura, ganadería y todo ese tipo de cosas, entonces hay mucha erosión. Y el tema de las gentes que por necesidad y en busca del agua tienen que hacer sus casas, sus ranchos cerca de los ríos, ¿no es también un peligro no solamente para ellos, sino también para la contaminación de los ríos? Claro, y esa es una de las preguntas más difíciles. Yo te daba el caso del río Cañas, pero es el caso en muchos de los ríos. Ahí hay 12 tamaleras. Esas tamaleras han estado ahí toda la vida. Pero si vos tenés tamaleras, tenés chancheras. Un tamal sin chancho, pues no está mal. No está mal, ¿verdad? Y un chancho descargando al río. Exacto, y entonces todo eso va a ese río. Entonces no se trata tampoco de acusar al vecino por su tamalera o su chanchera. Hay que ir a hablar con el vecino, hay que convencerlo, hay que comunicarlo, ojalá con el TEC en Cartago, para que vengan y les enseñen a hacer nuevas formas de tratar el agua que ellos tienen, de cómo se dispone de esa basura. Entonces hay una primera etapa de convencimiento. ¿Eso cómo se hace? Caminando. Vieras qué bonito cuando vos ves a toda la comunidad caminando el domingo para ver el río, o cuando vos haces un picnic en el río. Que era muy de costumbre, bueno, nosotros que tenemos un poquillo más de años nos acordamos de que era una costumbre sábados o domingos de las familias pasear a los ríos, a bañarse. ¿Te referías a más años que yo? Yo soy más viejo acá. No voy a discutirte eso. En el Parque Bolívar se bañaba la gente, claro. En el río Torres. Entonces, esto es... la idea es que la gente cambie de actitud sobre los ríos. Nada cuesta no tirar la refrigeradora, pero entonces la municipalidad debería... Esa era una pregunta que te iba a hacer. La municipalidad debería, una vez cada 15 días, hacerle saber a la comunidad que va a pasar por todos esos
asuntos que ya no quieren en su casa y que tienen que botar, la refrigeradora, la cama, etcétera. Hace unos días salió en la televisión alguien sacando una cama matrimonial. Imagínate, pero qué horror, qué falta de todo. De conciencia. Ahora, para este programa me di a la tarea de recordar los años de estudio de los ríos que teníamos o que tenemos en el país. Y ahora que tocaba las municipalidades, hay ríos como el Térraba, que es de 160 kilómetros, el Grande de Tárcoles de 111, el Reventación de 145, el Tempisque de 144, y así podría, el San Carlos de 135 kilómetros. Esto involucra a muchas municipalidades en el trabajo del cuidado y de la limpieza de nuestros ríos. Hay, en honor a la verdad, existe políticas públicas desde el Ministerio de Ambiente, desde el Gobierno de la República, donde se muestra un interés real y permanente sobre el cuidado de nuestros ríos. Sí y no. Sí y no. Por ejemplo, el presidente Alvarado habló en su discurso del 1 de mayo del río, de los dos ríos urbanos, el María Aguilar y el Torres, y prometió que se quedarán limpios antes de él retirarse. Yo creo que no va a ser así. Pero hoy en día hay movimientos muy interesantes a favor de los ríos. Río Urbano, está Fundación Urbana, están los corredores interurbanos del María Aguilar y del Torres. Hay una serie de esfuerzos por recuperar los ríos. Estamos nosotros, la Alianza. Así que hay esperanza, hay esperanza. Y algunas municipalidades tienen conciencia del problema, han comprendido que... Hay programas en las municipalidades, hay programas no pensemos entonces en el gobierno central, en las municipalidades hay programas para los Sí, ríos. yo por eso te decía al principio que el esfuerzo no debe ser el gobierno central. Es comunitario el asunto. Eso es fabuloso. Sí, eso es tener una comunidad se supone que siempre también los gobiernos tienen responsabilidad y por lo menos direccionan desde el Ministerio de Educación, desde las diferentes instancias que hay en el Poder Ejecutivo para promover todo este tipo de actividades que hacen ustedes por iniciativa privada. Rafael participó en un programa que hoy en día tiene un enorme valor. Ese es uno de las, digamos, de los buenos créditos de Rafael. Es el programa de Bandera Sur de microcuencas. Él colaboró en ese esfuerzo que tiene el Laboratorio Nacional de Agua. Nosotros vamos a ayudar en ese sentido. Así que yo creo que sí hay algunos esfuerzos, no son muchos, porque el río continúa siendo como puesto de lado, pero... Y verlo con las represas, hemos estado haciendo represas, vos que has trabajado tanto en ese tema. Ahorita quiero tocar ese tema. Siento yo que en muchas ocasiones el ciudadano siente que si tira las cosas en el río, el agua se la lleva y termina ya lejano, ¿verdad? No se preocupa en dónde va a terminar, a quién va a perjudicar, sencillamente no me va a quedar a mí al frente, en algún lado le quedará a otro. Ahí viene también toda una política, que vos lo planteabas bien, de las municipalidades en la recolección de basura, y lo más complicado normalmente es colchones, cosas muy grandes en donde las municipalidades no tienen cómo recolectarlo, no tienen un programa al respecto. Pero en esto que vos te ponías y que fuiste uno de los principales opositores para que se hiciera una represa que afectara al Pacuari. Yo soy de la tesis, y la mantengo, de que el tema del medio ambiente tiene que ir muy ligado al desarrollo humano. Y el desarrollo humano no es solamente vivir en la selva o vivir cerca del río. El desarrollo humano requiere desarrollo de infraestructura, desarrollo de empleos, educación, crecimiento personal. Y eso nos obliga a tener un equilibrio entre lo que desarrollamos y el cuidado del medio ambiente. No podemos sacrificar al ser humano pensando solo en el medio ambiente. ¿Por qué te oponías? ¿Cuáles eran los fundamentos principales desde tu llegada a Costa Rica a esa represa que iba a afectar al Pacuari? ¿Qué eran los elementos que más te preocupaban? Claudio, ahí el problema era, ambientalmente la destrucción era terrible, además de que iba a ser mi negocio
la sostenibilidad financiera del negocio, pues no lo pensé de esa manera en ningún momento. Y gracias al río y cómo está, pues he tenido una sostenibilidad financiera por 35 años, gracias al río. Pero el problema era que no había un estudio de impacto ambiental, no había un estudio que te determinaba si se debería o no se debería. Era ¿Estamos hablando de qué año? Del 89. Sí, además de que el proyecto no era solo Pacuare, eran 2 proyectos en el río Reventazón y uno en Pacuare. Y el agua del río Reventazón lo iban a pasar al embalse del río Pacuare, que es el que iba a salir como único acueducto, digamos, al mar. Y eso iba a afectar las tortugas, que llegaban a anidar a la zona de Tortuguero. Entonces la devastación ambiental era terrible. Y el ICE no se había preocupado por hacer un estudio propio. Habían hecho, el impacto ambiental era la inundación de 22 kilómetros cuadrados del río Pacuare, y igual el Reventazón. Entonces, la oposición nuestra era, ¿por qué no hacen un buen estudio de impacto ambiental? Además de que, ¿por qué no consideran otras energías alternativas? Ya la geotermia estaba comenzando, la solar ya era conocida, la eólica era conocida, pero el ICE tenía una mentalidad de destruir, de poner represas, de hacer hidroeléctrica. Entonces era una mentalidad demasiado cerrada. Nosotros logramos estar en el sitio de dinamitación de Dos Montañas, donde iban a empezar los estudios geológicos, y fue la manera que logramos parar que continuaran los trabajos. Nos fuimos a acampar un día domingo como hoy, entramos el día anterior, mi hermano con otros guías, pusieron las balsas a medio cañón, pusieron tiendas de campaña, y el lunes que empezaban a dinamitar el cañón, había gente allí. Yo entré con la prensa, hubo otro movimiento indígena, fue en la época de Oscar Arias, el 22 de abril del 90, y fue un movimiento muy bonito, bueno, muy bonito porque fue muy dramático, pero logramos también, fue cambio de gobierno, logramos sentarnos con don Teófilo de la Torre, don Hernán Bravo, Carlos Manuel Rodríguez era nuestro abogado en ese momento, hicimos el Comité por la Defensa del Río Pacuare y logramos que el ICE hiciera el primer estudio de impacto ambiental en este país, pagado por terceros. Y desde entonces se han hecho estudios de impacto ambiental. En ese momento se empezó el estudio, una compañía Cabra de Venezuela, y poco a poco fueron viendo de que sí, que el impacto biológico era tremendo, que el impacto geológico era tremendo, el arqueológico. Habían un montón de cosas que se iban a destruir para la humanidad, no solo el oxígeno que se produce, sino que era tremendo. Entonces poco a poco, cuando el Banco Interamericano iba a financiar la represa, pues dijo, no, este estudio está demasiado mal hecho y este estado ambiental del río hay que conservarlo. Entonces creo que teníamos razón, no fue oponernos por oponernos o oponernos por el desarrollo. Nosotros decíamos, hay alternativas, hay otros ríos, hay mini represas. Entonces era como cambiar un poco el esquema que traía el ICE, que era destruir ríos grandes, estaba también el Grande de Terra en ese tiempo. Todos los ríos del país habían sido estudiados por el ICE y todos para efectos de represas. Si eso no se hubiera hecho en ese momento, creo que tendríamos una serie de represas. Además de que ya el consumo local ya estaba cubierto. Ya se estaba hablando de que se le vendía a Nicaragua y que Nicaragua no pagaba. Entonces, hubieron muchas cosas que no logramos corroborar, pero ese es el caso en este momento. Nosotros en este momento tenemos suficiente energía para nosotros, y ponerse a vender energía a Panamá o Nicaragua o quien sea de toda la conexión centroamericana no se vale para destruir nuestros ríos. Yo creo que ya hay soluciones más amigables con el ambiente, que es la solar, la geotermia, pues tiene su polémica con Parque Nacional, pero fue una oposición interesante porque empezó el activismo de grupos en contra de los ríos. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes.
Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INA en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colby creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. ¿Cómo planificar una campaña cantonal exitosa? Dirigido a candidatos a alcaldes, regidores, síndicos, asesores políticos, equipos de comunicación, equipo de estrategia de campaña y público en general. Participan el doctor Manuel Vargas, docente investigador social y consultor. Ignacio Azurdia, máster en comunicación política y profesor universitario. Licenciado Ocean Castillo Loría, politólogo y teólogo. Licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo y consultor, y el máster Claudio Alpizar Otoya, politólogo y comunicador político. 9 y 10 de agosto en el Club Unión. Inversión $250. Incluye materiales, alimentación, certificado de participación y 13% del IVA. 10% de descuento a grupos de 3 o más. Cupo limitado. Organiza ENCO. Más información al teléfono 83 25 83 57. Interesante porque muchos de lo que pregonamos y sacamos como un mérito a nivel internacional es nuestra producción de energía eléctrica limpia sobre el agua, pero vos lo que me estás diciendo contradice toda esa teoría que vendemos a nivel internacional y que nos resaltan en otras latitudes como productores de energía por medio del agua. Sí, es bonito decir que tenemos energías renovables o energías limpias, y es cierto, la producción de la energía es limpia, pero si te pones a medir la destrucción que hubo para hacer una represa, la cantidad de gas metano que hay en un embalse, ya estás hablando de carbono neutralidad, ya te estás tirando un balazo al pie, ya estás entrando en un tema muy polémico. Entonces creo que el mismo ministro de Ambiente actualmente pues conoce bien de todo eso y sabe que la energía hidroeléctrica, además de que si es limpia, es muy destructiva. Entonces es mejor la solar, después veremos qué hacemos con las baterías, creo que van a haber métodos para eso. Está la eólica y la geotermia. Que pero no eso es tan después no sería como un grado de irresponsabilidad, metámonos a la solar, que sabemos que no es tema fácil. No. Y tenemos toda una expertise en el tema hidroeléctrico. Y tratar después de ver qué hacemos con las baterías, me suena a mí un tanto... Yo creo que va a haber... Tal vez las tiramos en el río, ¿no? No, esa es la tirada, pero yo creo que van a haber sistemas de reciclaje de las baterías, porque todo el mundo está tirándose la solar, o sea, va a tener que haber una responsabilidad ambiental a nivel mundial con todo el desarrollo de carros eléctricos. Yo creo que la destrucción de una represa es bastante alta, especialmente represas tan grandes. Vea que el de Terraba, que era... Diquís, bueno, bajó, antes era tenía otro nombre, que era un proyecto destructivo, y bajó a Diquís, que era un proyecto menos dañino. Pero me parece que sí, y yo estoy a favor del desarrollo. Obviamente todos queremos electricidad y televisión y más celulares y más señal. Pero vos decías que hay algunos ríos, que el problema era que era en el Pacuare, que habían otras posibilidades en otros ríos. Tenemos un buen inventario de nuestros ríos para saber cuáles podemos explotar para energía hidroeléctrica y cuáles deberíamos preservar para la naturaleza. Bueno, a mí la impresión que yo tengo en estos momentos, no sé cuántos ríos hay en el país, yo estoy estudiando este tema, yo no sé si hay un compendio de todos los ríos del país detallado, tampoco. Que Rafael decía que el ICE los había estudiado todos. Sí, debe haberlos estudiado. Pero otro dato es que las represas que existen en este momento no están trabajando a su capacidad buena, digamos que 65% sería bueno, pero trabajan al menos del 50%. Entonces, ¿por qué no arreglar las que ya están hechas
con mejores turbinas. Y se han cerrado varias. Bueno, en esta administración se han cerrado 2 o 3 que estaban ahí y que no se usaban. Entonces, la represa está ya comprobado científicamente que es dañina. No es energía limpia, sí es limpia porque es agua. Sí. Pero crea una serie de enfermedades alrededor del río. Enfermedades, porque hoy hay que hablar de los ríos enfermos. Y en realidad el daño que ocasiona al ambiente, las represas, además del costo económico. Si fíjate que entre la represa de Cartago, del río Reventazón, y lo que era el proyecto de Diquís, estamos hablando de $6.000 millones. Es que 6.000 millones de dólares. Ahí está el problema. Malos intereses. Malos intereses. Y muchas veces salirse se le olvida calcular que es dólares. Sí. Ni siquiera toma en cuenta que en 2 años puede duplicar. No, y se le duplicó siempre el valor. Entonces, arrancaron un presupuesto y terminaron en uno que era muchísimo más del... Sí, y ahora funciona menos del 40% la Reventazón. Entonces los proyectos de las represas a esta escala son carísimos para una sociedad pobre. Y como dice Rafael, ya Costa Rica tiene más de casi que el doble de capacidad de lo que necesita. Entonces tenemos un espacio en el tiempo suficiente para determinar después de unos 15 años cuál debe ser la mejor forma. Sí, pero Rafael lo que planteaba era que usemos el agua y la producción hidroeléctrica solo para uso interno. Preferiblemente. Y no para exportación, te entendí bien, ¿verdad? Sí, correcto. Preferiblemente, si vamos a destruir el ambiente, pues destruyámoslo para efectos de la necesidad de nosotros, y no para hacer dinero para vender, porque efectivamente Costa Rica tiene más lluvia que los demás países centroamericanos, pero no se vale destruir nuestro ambiente cuando estamos promoviendo el país como un país biológicamente rico y con conservación de naturaleza, y haciendo represas para venderle a los vecinos. Y aprovechamos el agua de lluvia. Se está educando la gente, los mismos proyectos de Roberto y los proyectos de Bandera Azul que se ha creado, ha comenzado a educar todo esto, porque también hablabas antes de que la gente tira las cosas al río porque se van y ya no tiene ese problema. Pero ellos tienen comunidades arriba que les llega la basura de los de arriba. Entonces, alguien que está al final del río. Y no se vale estar recogiendo basura tampoco. Se vale educar a la gente de que ya no la tire la basura, de que ya no contamine, de que se hagan plantas de tratamiento. Aquí no hay plantas de tratamiento. La que hay es una sola de una etapa, que se necesitan 3. Entonces, hay muchas deficiencias en el país, un país que debería ser primermundista, especialmente con la cuestión de ríos, especialmente con la cuestión de ríos urbanos, especialmente con la población que hay en los ríos, que vos hablabas del peligro que hay, pues se van al último lugar que está accesible, que son los ríos. Para tener acceso al agua también. Se convierten en basureros, se convierte en la parte más fea del río, todo el mundo construye con la espalda hacia el río, porque es la parte fea. Tú vas a Europa, vas a lugares en Santiago, Chile, en lugares donde pasan ríos por la zona urbana, y tienes restaurantes con un balcón que da al río, muy agradable. Aquí esta ciudad podría ser bellísima, pero no puedes dar la cara al río porque huele feo y pasa basura. Entonces, pero si ese cambio se pudiera hacer, sería fabuloso. Y si podríamos hacer rafting ahí, pues mejor, pero no viene al caso. ¿Y qué ha venido a representar el rafting desde el punto de vista turístico en el país? No, ha sido un elemento de venta del país fabuloso. Es casi que el fundador de la idea del rafting. En el 78 vino un norteamericano con Costa Rica Expediciones, y vine gracias a él. Y luego yo empecé mi propia empresa porque vi un mercado que era el costarricense y otros mercados internacionales que él no estaba tocando, y empecé Ríos Tropicales con socio Fernando Esquivel, y pues empezamos a ver la necesidad de la conservación y de compartir la naturaleza con el resto del mundo, y nuestros mismos guías se fueron educando poco a poco en la interpretación de naturaleza, y ya no era solo una aventura en el río Pacuare, sino que mira, ese es un tucán, ese es un oropéndula, ese es el otro. Y poco a poco se fue, bueno, además de parar la represa, se empezó a comprar bosque. Después de comprar bosque logramos comprar potrero y a restaurar el bosque y a parar los cazadores, y ahora tenemos un efecto de una biodiversidad increíble que ha crecido. Entonces es un ejemplo de que sí se puede recuperar el medio ambiente y que sí tiene valor, tiene más valor tener
ese montón de turistas y otro montón de compañías de rafting viendo un bosque exuberante, viendo animales, que haber hecho una represa. A largo plazo tiene mucho más valor. En África te dicen que el rinoceronte y la cebra y el elefante la cabeza de ellos tiene mucho valor. Aquí no hemos podido contabilizar el pico del tucán, pero en general la biodiversidad del país da mucho de qué hablar. Para eso viene la gente, a eso vienen los turistas. Y el tema en las zonas fuera del área urbana, las zonas rurales donde los ríos son una fuente importantísima para la agroindustria, ¿qué papel viene desempeñando también en el deterioro o en el beneficio de los ríos? Eso, el ejemplo mejor de lo que estás hablando es lo de la siembra de la piña. Que la piña está causando estragos en el país, contaminando las fuentes hídricas. Deberíamos lograr sembrar mucha piña, pero orgánicamente. Aquí hay un tema... Porque la desgracia es que ahora es uno de los productos número uno de exportación del país. Entonces, sacrificarías un ingreso. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Por eso se necesita que la gente se siente a pensar cómo lograr ambos objetivos. ¿Cómo logramos para darle cara al desarrollo? Es decir, está bien sembrar piña, pero no está bien que la piña se siembre en los términos en que se siembra ahora. Y aquí hay un tema muy importante, y que tal vez no lo se ha tratado, pero creo yo que es fundamental. Lo único que tenemos en Costa Rica, que es propio, lo único, no tenemos nada más, es la naturaleza. No hay nada más. Decime vos algo que sea nuestro, fuera de los préstamos que hacemos con los bancos. Lo único que existe... El oro de Cruzitas es nuestro, bueno, pero dejamos que nos lo roben. Esa es la naturaleza. Sí. Eso es un elemento natural, el oro. Lo que tenemos en Costa Rica, que es realmente tico, es esa exuberancia, es esa belleza, son los volcanes, son los ríos, son las montañas, son los potreros, son los animales. Eso es lo que deberíamos vender como hace Grecia. Y en Grecia vos vas a Atenas y todas las casas, en cada ventanita uno te vende un jarrón de barro, el otro postales. Hacer de un turismo educado, un turismo de ambiente. Y no estar pidiendo préstamos al BID y al otro y haciendo represas, matando los ríos, contaminando los ríos, como que vamos al revés. Sí, es muy, muy triste. Sí, no es triste, pero también me pongo a pensar en los años que lleva todo un cambio estructural y mental en relación a una economía que sigue siendo una economía de una revolución industrial de 1.0, 2.0, y ya se habla de 4.0 y hasta de 5.0. Y la economía nuestra sigue siendo prácticamente la misma. Pero donde hablaban de la piña, recordaba también cómo antes vendíamos grandes cantidades de café y no veíamos tanto dinero. Y fuimos especializándonos en café gourmet, café de calidad, y hoy en día hay más ingresos vendiendo menos café y liberando muchos terrenos de la producción del café. Con árboles de sombra que te crean una biodiversidad. Y además el café fue el primer sector del país que dejó de tirar los desechos al río, que fue una gran reforma, que fue como la ley del fumado, de no fumar. Los cafeteros, los cafetales, aquello que le llaman la brosa del café dejó de ir a los ríos. Eso fue una transformación para Costa Rica. Lo mismo podría ser con la piña. Que no usaran los agroquímicos que usan, enseñarles a retirarse de tantos, pues todo eso va al río. Pues volvemos al tema que vos decías, que debería ser una cultura, pero también hay aspectos de la sociedad en donde tienen que ingresar las políticas públicas, porque si no también, de alguna manera, el ciudadano, algunos serán muy consecuentes con lo que vos decís y a otros poco les importará. Entonces ahí es donde viene también una política pública en relación a los ríos. Y me devuelvo al principio del programa. ¿Existe realmente una política pública en nuestro país para recuperar, para proteger los ríos, o solamente se ven como fuentes de generación de energía eléctrica? No, pues sí hay leyes que no te permiten contaminar los cuerpos de agua. Lo que pasa es que se hace. Y hay leyes que protegen los márgenes. La margen del río, tantos metros. Tú vas a un piñal y no ves ningún bosque a la par de ninguna cuenca, porque el río no desapareció, los desaparecen. Entonces hay
política pública que no se cumple o se esconde o se salta por ahí. Cuando estábamos en la escuela nos hablaban de 3 vertientes, ¿verdad? Una que se desembocaba en el Caribe, otra en el Pacífico y la que desembocaba en el río San Juan hay 3 vertientes, San Juan, en el lago de Caribe y Pacífico. Sí. ¿Todas se encuentran en condiciones similares o hay alguna de estas que se encuentre en mejor situación? Yo diría que el problema es en todo lado. Yo estuve ahora en el área de Vivirí, allá en Chiroles, Talamanca, y vos coges esos ríos tan bellos, sin embargo, en todo el recorrido vos vas viendo las bolsas azules de plástico colgando de los árboles pegadas a las piedras, y todo eso, ¿a dónde va? Todo eso va al Zigzabola. Sí. Entonces, el problema es un problema general, es un problema nacional. Hay mejores ríos que otros, sí. Claro. Entonces, somos unos farsantes y unos hipócritas los costarricenses cuando hablamos de que creemos en el medio ambiente. Bueno, en cuanto a los ríos, sí. Yo diría que en cuanto a los ríos, sí. Yo he llegado a convencerme de que no hacemos mucho por los ríos. Entonces, en eso somos muy farsantes. En el caso de la piña somos muy farsantes. En el campo de las represas somos muy farsantes. Y aquí no se ha mencionado un problema, que ahora vamos hacia el carro eléctrico. Eso va a demandar mayor energía eléctrica. ¿Y de dónde va a salir? Entonces el problema no solo son las baterías. ¿De dónde? ¿De energía? Y la energía. Sí, de paneles solares. Bueno, pero con la mentalidad costarricense de los ríos. Sí. Y eso es lo más fácil. Si cargas la batería, claro. Más represas. Entonces, por eso estamos en un punto en que debemos tener una disposición nacional a favor de los ríos. Bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo. Empoderarnos. Empoderarnos sobre los ríos. Lo que hoy pasa uno, nosotros siempre en Costa Rica utilizamos mucho los ríos como el punto de encuentro o de límite entre cantones, ¿verdad? Eran muy utilizados. Y ahora, qué sé yo, sale uno de San José hacia el norte del país y hay un río que se llama seco, pero hay un montón que están secos, ¿verdad? Empieza uno a ver cada día menos afluencia del agua en estos ríos. Ese es el caso de la Reventación, ¿verdad? Que es una tragedia. Ese río tan hermoso que era. Y ahora hay partes secas. Ahora, entrando al tema del rafting, eso se volvió también todo un atractivo a nivel internacional. Costa Rica se volvió un foco importante de esta actividad deportiva. Recientemente hubo un caso muy delicado de unos turistas que murieron por falta de controles, si mal no entiendo, de seguridad en quienes daban el servicio. Pero es una fuente importante de desarrollo económico en el país. Sí, claro. Además de que Costa Rica es un país donde se practica rafting todo el año. Normalmente el rafting se practica en Europa y en Estados Unidos, que tienen solo su época de junio a septiembre, que es la parte del verano, cuando hay deshielo, cuando el clima está apropiado. En Costa Rica es todo el año. Lamentablemente el incidente de que hablas no solo estaba en pleno invierno, en la tarde, con unas prácticas muy responsables del operador a quien encontraron en un garaje que le diera la operación, y una gran falta de responsabilidad de parte de los mismos guías. Y el guía a quien yo tendría a quien reclamarle murió también, 4 personas y un guía. Y pues a raíz de eso, pues he tratado de hacer algo un poco proactivo para la industria, porque es una industria que ha sido bastante sana desde que comenzó este norteamericano que te menciono, Michael Kay, que en paz descanse. Yo llegué a competir con él, se competía por quién tenía la mejor seguridad y quién daba el mejor servicio. Y eso llegó por varios años, 10, 15 años, y se hizo famoso Costa Rica, que no fue el caso de Perú, no fue el caso de Ecuador, no fue el caso de México. En México fueron pioneros en ese caso, en el caso de ser los primeros que hacían rafting y kayaking, pero se les salió lo latino y se murieron y el otro, y entonces no se hizo tan famoso como Costa Rica, que tenía buenos estándares de calidad, buenos estándares de seguridad. Eso se fue perdiendo, se ha ido perdiendo. Y aunque se ha tratado de regular, hay una ley vigente del Ministerio de Salud, Ministerio de Turismo, es difícil de controlar, porque todos los cuerpos de agua del país son públicos.
Entonces, cualquiera puede accesar cualquier cuerpo de agua con cualquier tipo de bote a cualquier momento y no es posible pues, que haya autoridad en todos los ríos. Y ese fue lo que sucedió en Quepos, en el río Yo te iba a Naranjo. preguntar, entonces no hay, digamos, donde un turista pueda consultarle qué sé yo, al Ministerio de Turismo, digamos, cuáles son las empresas que están evaluadas con licencia para poder desarrollar el rafting. Sí pueden, y ahí está un listado de las que tienen declaratoria turística, pero no se exige que todas tengan declaratoria turística y no es un requisito de ley. O sea, cualquiera puede tener una patente municipal, un permiso de funcionamiento de salud y ya se puede tirar al río. Cuando es una patente igual que un restaurante, igual que una sodita, y se puede tirar al río. Entonces hay un desfase ahí en eso. Pero los turistas que vienen por medio de una agencia de turismo receptivo sí están más protegidos. Sí, claro, turismo receptivo o directamente. Y ahí pues ya también entra la responsabilidad del turista en sí, que fueron turistas que insistieron en que querían ir, que pagaban más por ir, venían de una celebración de despedida de soltero y qué sé yo, de Jacó, entonces los dos perfiles se unieron y se armó y se causó, pues fue una serie de factores que causaron un accidente. A raíz de eso, pues me he atrevido a ser proactivo con el ICT. El ICT, pues con una necesidad de apoyo de un experto en la industria, de hacer una cumbre, de llevar a cabo una cumbre de rafting, que en realidad no se ha hecho. Es la primera. Es la primera. Vamos a hacer la primera. ¿En la historia del mundo? ¿En la historia de América Latina? Sí, en la historia del mundo. El rafting es un deporte bastante nuevo. Imagínate que el primer campeonato mundial se hizo en el 89 en Siberia y el tercero se hizo aquí en Costa Rica. Y luego pues se hicieron unos campeonatos de Camel Challenge en África y en el 98 en Costa Rica. Y luego se pasó a campeonato mundial de la Federación Internacional de Rafting, que fue fundada en el 97, y en el 2011 tuvimos un campeonato aquí en Costa Rica. Es el país que ha tenido 3 campeonatos mundiales, que es deportivo. Sí, claro. Pero lo que es cumbre mundial nunca se ha hecho. Y sí se hizo en el 97 y 98, con la fundación de la federación, se hizo los estándares para guías. ¿No hay Federación Mundial de Rafting o sí la hay? Sí la hay. La fundamos, fui uno de los fundadores en el 97, con varios amigos de todo el mundo, Alemania, Escocia, chileno, australiano, un gringo, japonés, 2 surafricanos y yo. Y fundamos la federación con la intención de hacer las competencias estandarizadas y también de ayudar a los guías a certificarlos, a hacer una certificación mundial. Y desde entonces no se habla del tema de rafting. Y a raíz de este incidente que hubo en nuestro país, pues se me ocurre volver a tocar el tema, volver a hablar de temas como rescate, que es lo que se está dando más novedoso en rescate. Viene una amiga mía, una californiana, que famosísima, fue la doble de Meryl Streep en la película de The River, una película que hizo impacto hace 15 años. Ella fue su doble. Ella se ha especializado en temas de rescate, el tema de rafting comercial. Viene gente de hablar de primeros auxilios, pero primeros auxilios médicos en lugares remotos. Vamos a hablar de un tema muy interesante, que es cómo comunicarse con gente que no habla tu mismo idioma. Y eso se está dando a nivel mundial. Ahora que acabo de estar en Australia, resulta que el turismo chino ha crecido montones en Australia. Y van bajando 20 balsas en un río clase 4, que es la dificultad del río, es bastante difícil, llena de chinos y todos agarrados de la balsa sin saber qué hacer. Y el guía pues lo lleva ahí y van bien. Pero no sabe chino. Pero no sabe chino. ¿Y qué le decís al chino? Mira, brincate de aquella piedra aquella, no podés. Entonces vamos a tocar ese tema porque hay un colega finlandés que toca ese tema de cómo comunicarse visualmente con extranjeros. Y aquí en Costa Rica pues manejamos muy bien el tema del inglés, todos los guías hablan inglés, pero te llega un grupo de franceses o de alemanes. Sí, claro, se complica ya. De cualquier lugar. Entonces vamos a hablar de ese tema, que no se ha hablado a nivel mundial. Entonces, claro, Rafael, pero esa cumbre es solo de la gente que está metida en el deporte, o también están invitando a gente de los diferentes países para que sus políticas públicas también rescaten la importancia del rafting y la seguridad que requiere el deporte como tal. Ese es parte. Estamos invitando gente que
que tenga que ver con la legislación en cada país, para que vean el modelo que estamos haciendo nosotros entre ICT, Ministerio de Salud, que es el regente en este caso de esta ley, y el sector privado. Entonces sí estamos invitando a todos los sectores a que vengan, además de compañías de rafting. Vamos a invitar aquí pues, a bomberos, Cruz Roja y gente que pueda especializarse en aguas rápidas. ¿Para cuándo es la cumbre? También ustedes están involucrados, ¿verdad? La alianza. Nosotros tenemos un momento, un capítulo especial dentro de la cumbre mundial de rafting. La cumbre se realiza en el mes de octubre y nosotros, la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, creó un premio, se llama Premio precisamente Rafael Gallo Palomo. Qué bien. Él fue la persona que... En honor a vos. Se inspiró en mí. Sí, bueno, no, fue una conversación larga que tuvimos entre todos en la alianza y creímos que él se merece tener un premio con el nombre de él, y entonces nombramos, se llama Premio Rafael Gallo Palomo, resguardando nuestros ríos. Y, bueno, empezaste con eso. Claro, bueno, pero además el currículum de Rafael es extensísimo, nos tendríamos para un programa, creo yo, completo para decir todas las cosas que ha hecho a favor de los ríos. Tiene un libro sobre los ríos, como él mencionó, ha sido presidente de la Federación Internacional de Rafting, es uno de los fundadores de esa federación. Llegó como turista, se enamoró del país, sí, y ha hecho más por los ríos que muchos costarricenses. Bueno, esa es otra de las cosas que queremos rescatar. Tiene 35, 40 años de estar en esta cosa de los ríos y nos ha contagiado a muchos. Yo leyéndolo a él me he contagiado de la importancia que tienen los ríos y entonces le hemos dedicado este premio. El premio va a ser entregado durante la cumbre. Dicho sea de paso... pero el premio es para alguna figura o institución nacional. Hay un jurado nacional. Hay un jurado que ya se estableció. Hay 3 personas muy conocidas. Está el doctor Darner Mora, que es el director del Observatorio Nacional de Aguas. Del laboratorio, perdón, Nacional de Aguas, que es también el director de Bandera Azul, que ha trabajado muchísimo en lo que Rafael también ha sido protagónico en esa tarea. Está doña Miriam Miranda, que es una oficial de Naciones Unidas en Costa Rica, que tiene el proyecto del corredor interurbano María Aguilar. Está don Luis Guillermo Brenes Quesadas, un catedrático de la Universidad de Costa Rica, geógrafo. Ellos comienzan a recibir a partir del próximo lunes, cualquiera puede... el anterior, ya empezamos. Sí, el lunes de la otra semana. De la otra semana se comienzan a recibir, cualquiera puede postularse personalmente o yo te puedo postular a vos. Pero los méritos son el cuidado de los ríos. Pero se va a escoger, se le va a entregar el premio a esa persona que este jurado considere que es alguien que ha contribuido al mantenimiento, al cuidado, a la protección de los ríos del país. El premio consiste en una... Debes estar muy orgulloso vos. Sí, no, es tremendo honor que me dan y tenemos que escoger a alguien que haga hecho más que yo. Claro. El premio consiste en una estatuilla de madera que ha obsequiado y que va a regalar cada 2 años el escultor Mario Parra, muy bien. El del Boyero. Sí, sí. Ya yo estuve visitándole la semana pasada en su casa para ver cómo va el trabajo, bellísimo. Entonces va a ser, vamos a entregar esa escultura, él va a estar ahí, nos va a acompañar a entregarla y esperamos escoger una institución o una persona que efectivamente cumpla con ese perfil de amor por los ríos que tiene Rafael. ¿Y cuánta gente, de cuántos países esperas que estén acá? Estamos esperando como 250 personas de 25 países y bueno, cabe notar que el premio se entregará el 11 de octubre después de un recorrido que se va a hacer en Pacuare con todos los participantes y se va a hacer en Siquirres, que es bastante emblemático para la lucha que se dio en Dos Montañas en el 90. Entonces va a tener un... En el Cairo de Siquirres. En el Cairo de Siquirres. En el Cairo de Siquirres. A la par de las Piñeras. Exactamente. Del 8 al 13 de octubre. El evento en su totalidad va a ser en el Centro de Convenciones
Y luego... Y esa participación abierta, la gente puede... Es abierta, hay una cuota de inscripción y se va a promover por medio de redes sociales y todo el tema. Y sí, va a ser abierta, vamos a tener invitaciones especiales. El 8 va a ser una inauguración con la ministra de Turismo, esperamos que el presidente nos acompañe también. Tiene mucha relevancia para el país. Coincidimos con la Precop también, que va a ser en el mismo lugar, el mismo momento, va a haber bastante internacionalidad esos días. Pues muy bien, felicitarte Sí, primero, ¿verdad? Por Gracias, el Claudio. esfuerzo que has hecho y por el honor que te están dando de representar un premio nacional en restaurando el futuro de nuestros ríos, ¿verdad? Exactamente. Premio Rafael Gallo Palom. Muchas gracias a ambos por haber estado aquí. Gracias, Claudio, por Muchas darle gracias. pelota a los ríos. A la orden. Pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado, muchas gracias. Los espero en 8 días aquí, en La Política con P mayúscula. Un abrazo, que estén bien. Salud. Salud.